En este video vamos a entender las proporciones principales del cráneo y vamos a analizar la morfología de los huesos simplificándolo en planos. Bien, primero que nada, para poder dibujar el cráneo me gustaría que veamos las proporciones generales. Para eso voy a trabajar con 3 tercios que le vamos a agregar el tercio de uno de esos tercios en la parte superior. ¿Sí? Cada una de esas partes se va a corresponder. Mentón, primer tercio base de nariz, segundo tercio arco superciliar, la parte de las cejas, tercer tercio inicio del pelo y el último tercio del tercio va a ser esta parte de la cabeza que nos va a faltar para completar esta proporción. Esto puede variar, pero en general con este esquema vamos a estar muy bien. Y los 23 centímetros son porque usamos para el ancho 1, 2 tercios más esta porción. Entonces tenemos 10, 20 y 3. Ahora vamos a marcar el medio. Como es 23 va a ser 11,5. No importa si no queda absolutamente perfecto esto, la idea es aproximarnos y tener un esquema proporcional que nos sirva para cuando dibujemos sin estructuras y de forma más orgánica. Bien, entonces mentón, base de la nariz, arco superciliar, inicio del pelo. Ahora vamos a dividir este sector en 5 partes y este en tercios. Este sector va a ser este sector, ¿sí? Entonces, esta parte inferior se conecta con la espina nasal, que es esta prominencia, y esta con el arco superciliar. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar los espacios para las cavidades de los ojos, la cavidad orbitaria y la cavidad para el espacio de la nariz. Vamos a dividir en 5. Dos, 4, 6, 8. Voy a pasar un poco porque esto me va a servir para el perfil, algunas de estas marcas que lo vamos a hacer aquí. Ahora esto lo dividimos en tercios, que es 7,6 porque era 23. Y a este pedazo que está entre el tercio y el medio lo dividimos a la mitad. Desde este punto vamos a trazar una línea hacia abajo y a este alto lo vamos a poner también en el ancho, que son 6. Estas son las cavidades oculares. Entonces tenemos 1, 2, 3 quintos para la cavidad ocular y 1, 2, 3 quintos para la nariz. Entonces desde este punto hasta aquí va la nariz. En este punto está el arco del hueso nasal. Y también podemos dibujar ya un poco la forma de la prominencia del arco superciliar. Vamos a verlo. Este punto es este punto del hueso nasal. Esta forma es aquí donde empieza a bajar esta montaña del arco superciliar. Desde aquí hasta aquí tenemos la cavidad de la nariz y en estos cuadrados tenemos la cavidad
del ojo. Lo más importante a tener en cuenta con respecto al ojo es que no es un círculo perfecto, sino que está orientado en esta dirección, ¿sí? Así. Es un óvalo en esa dirección. Otra cosa importante a tener en cuenta es que esto, como toda la cara, es una forma curva. Por lo tanto, esta porción va hacia atrás y esta porción está más cerca nuestro, como se ve aquí. ¿Sí? Esta línea, que está también vinculada al cigomático, la podemos trazar así, desde el medio de esta división a este punto. Es un punto donde se nota un poco el giro. Y luego aquí sería esta división, donde hay todavía más giro, que aquí se ve claramente cuando lo ponemos de costado sobre todo, como esta parte va más hacia adelante y aquí hay un giro muy marcado. Después, cuando hagamos el ojo y pongamos la bola del ojo también con el párpado y todo, vamos a tener en cuenta también que es así el ojo. Es decir, el ojo no es plano como suele pasar que lo dibujan, sino que es esférico. Entonces, cuando esté de frente lo van a ver de una forma ovalada, pero cuando vaya girando se va a empezar a ocultar una parte y vamos a tener que dibujar el párpado y los diferentes planos del párpado respetando esa tridimensión. Por otro lado, también se puede ver que esta parte es más suave y este borde es más duro, que también va a marcar sombras más intensas. Continuando esta curvatura podemos trazar esto aquí, el hueso nasal. Estas formas son simplificaciones de lo que es la morfología del cráneo que nos sirven para dibujar. Obviamente todo es un poco más orgánico y con mayores variaciones. Entonces, hay que tener en cuenta que estas dos formas se solapan, ¿sí? No queda separada la cavidad de la nariz de la cavidad del ojo. Vamos a hacer ahora esta línea que es muy importante a nivel formal después. Aquí tenemos una unión entre el cigomático, que es este hueso que está aquí, y el hueso frontal que viene por acá, ¿sí? Antes de llegar al final del ojo, gira. ¿Por qué gira cuando lo vemos de frente? Porque es esto, que va hacia atrás. Aquí también se ve otra unión con el temporal. Es este giro. Si marcamos el medio y hacemos una vertical, vamos a encontrar un punto importante en esta unión, que es el giro del cigomático y el maxilar superior. Nosotros a nivel formal muchas veces unimos diferentes huesos. Por ejemplo, aquí lo vemos como una sola porción o le podemos llamar pómulo, pero obviamente a nivel óseo, aquí se ve que el maxilar superior es este pedazo y el cigomático es este por separado. Obviamente nosotros a veces para dibujar unimos todo o pensamos en planos. No se puede establecer puntos
precisos para absolutamente todas las partes, porque aparte hay giros y esto es en 3 dimensiones, pero nos podemos aproximar para facilitarnos el proceso. El otro giro importante del cigomático lo encontramos aquí, alineado con el final de la cavidad ocular. Seguimos con la parte inferior. Este sector, lo que llamamos boca, está inscripto, digamos, en una esfera o en un cilindro, y hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos en la boca, porque obviamente si bien de frente lo vamos a hacer como formas que se van solapando, la verdadera forma es esta. Si lo vemos de arriba o de abajo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. A la mitad de este punto encontramos aproximadamente la mitad o el centro del incisivo inferior. Y por encima, porque el incisivo superior está por encima del incisivo inferior y tapándolo un poco por una cuestión de función, el incisivo inferior se mete por debajo, vamos a tener el incisivo superior. Con respecto a los dientes, lo más básico a tener en cuenta es que tenemos 4 incisivos, 2 caninos, 2 premolares y 2 molares. O un tercer molar también si está la muela de juicio. El canino tiene una forma en punta más marcada. Vamos a tener en cuenta que por la forma curva que mencionábamos, los dientes se van solapando entre sí. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos va a estar por encima del otro y lo va a volver menos visible. El canino inferior está un poco más abajo que estos 4 incisivos. Estas divisiones en quintos y en tercios y la aproximación de las proporciones esquemáticas que tengo aquí en el cráneo están basadas en Hyun-Jin Kim de Super Annie, que es un gran artista por si no lo conocen. Para completar la mandíbula, que es una forma que tiene un giro aproximadamente también a esta mitad, ese giro es este giro, pero antes también hay otro ángulo aquí. Primero vamos a completar la parte superior, que es algo así aproximadamente.
Y después, a partir de este punto, podemos primero hacer la forma más básica y ahora complejizarlo un poco. Bien, no hay que olvidarse que esto, por supuesto, está también en un ángulo. Es algo así, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es una curva. Cuando la dibujemos aquí, igual hay que pensar que esto es una curva así. Lo que estamos viendo son las ramas se inclinan hacia atrás, como se ve aquí. Estas ramas, como se ve aquí, también se inclinan hacia afuera, ¿sí? Están así. No están así, ni así, están así. Y toda esta curva, obviamente no es una curva perfecta, pero es una curva. Por lo tanto, esto hay que saber que se está yendo hacia atrás, ¿sí? Cuando incorporemos los dientes, vamos a tener en cuenta también que esto va a estar por encima. Los dientes incisivos superiores van a ir por encima de los de abajo. Y cuando se mueva, esto queda fijo y esto se mueve. Si lo vemos de abajo se entiende muy bien la forma, ¿sí? Por lo tanto, aunque lo dibujemos de frente de cierta manera, siempre hay que estar pensando en la tridimensión. Vamos a completar la parte superior del cráneo. El hueso principal que se ve aquí es el hueso frontal, que termina uniéndose aquí con el arco de la parte del hueso nasal y aquí en esta forma junto con el cigomático. Entonces, entre el cigomático, el maxilar superior y el hueso frontal generan este espacio de la cavidad orbitaria. Muchas veces, aunque la forma sea curva, es mejor trabajar con líneas rectas porque hace más interesante la forma y también es más fácil el abordaje de la forma. Voy a ir hasta este punto, luego subo también angularmente así, después vamos a suavizar esto un poco. Y esto por supuesto lo pueden variar un poco de acuerdo a sus gustos o al estilo que estén trabajando, pero aproximadamente va a andar por aquí esto. Y lo que vamos a agregar por debajo del maxilar es el hueso del proceso mastoide. Lo que voy a hacer ahora, porque quiero agregar el mastoide y que tenga más lugares, voy a achicar un poco el maxilar inferior, la mandíbula, para darle lugar al proceso mastoide. Y aquí cuando dibujemos el perfil van a entender mejor esa forma de ahí. A tener en cuenta con cuestiones formales, como había dicho antes, todo es curvo, ¿sí? El incisivo superior sobre el inferior. Después vamos a colocar las partes de la cara en un siguiente video. Por ahora vamos a ver las proporciones del cráneo. Para el perfil vamos a usar la misma estructura, pero de ancho a esto le voy a dar 30, o sea, los 3/3 va a ser el ancho y en el alto sí va a tener esta porción. Entonces es muy parecido a un cuadrado. Vamos marcando el medio. Algo a tener en cuenta, ahora vamos a trabajar con los puntos más prominentes. De perfil el cráneo
tenemos algunos puntos que aquí ya los habíamos visto. La glabela, que está aquí entre los arcos superciliares, es esta. Tenemos la espina nasal, el diente incisivo superior y la prominencia mentoniana. Esos son de frente los más salientes. La espina nasal no sale tanto como los otros, pero se lo puede tener en cuenta para otras marcas. En la parte superior es el centro del cráneo. En la parte posterior, a la altura de la glabela, hay un punto, y este es el punto más prominente lateralmente, que nos va a servir como una marca cuando lo dibujemos en 3/4. Ahora lo que vamos a hacer es dividir. Para encontrar la rama de la mandíbula, vamos a usar el medio y aquí vamos a hacer unos tercios. Esto es 15. Lo dividimos en tercios. Y a los tercios los acercamos un poco al centro para que nos queden dos lados más anchos, uno más angosto, y van a ser marcas que vamos a usar para otras cosas. Lo que necesitamos ahora es una línea arbitraria aquí, en la parte frontal. En mi caso la voy a hacer de medio centímetro. Esto va a determinar cuánto atrás o adelante esté, va a ser el tamaño de la nariz, porque el punto que vamos a tener más lejos es la saliente de la nariz. A tener en cuenta también, que no lo he mencionado, es que este punto es como si fuese una pirámide de base triangular, ¿sí? Esto lo podemos pensar aquí, así. ¿Sí? Cara, 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 y la base está de abajo. Y esto nos va a servir para dibujarlo también en 3 dimensiones. Por supuesto, aquí se va a completar con cartílago después. Entonces, vamos a marcar los puntos más salientes. Habíamos dicho el centro de perfil en la parte superior, la glabela la vamos a marcar por acá, el diente incisivo superior, la prominencia del mentón. Si no tienen un cráneo como este, no se preocupen, voy a dejar un link abajo para que vean dónde conseguir uno igual que este, o también un link de un modelo 3D con todos los nombres, y se puede girar, se puede abrir, se puede directamente explotar el cráneo y ver parte por parte, ocultar partes, es muy interesante. La importancia de conocer el cráneo para dibujar la cara es que, como hay muy poco músculo, como en otras partes del cuerpo donde realmente es el músculo el que define la forma y no tanto el hueso, en este caso casi todo es definido por el hueso. Solo en algunas partes, aquí que hay mucho cartílago, no va a faltar el ojo, aquí por supuesto está el músculo, aquí también el macetero es muy importante, hay partes que sí, pero en general no lo define el hueso. Vamos a marcar el punto de la glabela. Vamos a encontrar este punto también. El punto de la nariz, que va a ser este. Aquí tenemos el diente incisivo superior, que nos acordamos que estaban así. La protuberancia del mentón. Y después el mentón tiene esta cara mirando hacia abajo. Entonces aquí tenemos el perfil básico. Podemos completar esta curva. Entre este tercio y este tercio
Este punto nos puede servir como para marcar una primera curvatura frontal. Y aquí pronunciamos más la curva. Esto no es preciso al 100%, pero sirve para acercarnos a la forma. Me ha faltado marcar el punto posterior que está a la altura de la glabela también. Bien, el ojo también ya lo tenemos marcado. Vamos a hacer el ojo. Como habíamos dicho antes, el ojo gira. Por lo tanto, ahora va a cambiar su forma, ¿sí? Antes era así y ahora ahí va a cambiar su forma. Y aquí se ve cómo se dibuja solo. Esto también varía mucho dependiendo la cabeza, ¿no? Esto puede ir más hacia atrás, depende de qué tan hundido esté, qué tan salido esté el pómulo. Hay muchos factores que van a variar esto. Entre este tercio y este punto, el primer tercio, encontramos esto. Coincide con esta entrada del pómulo. Aquí igual, antes de que acabe la forma del ojo, gira. Habíamos dicho que entre el medio y este tercio va a estar la rama de la mandíbula. Vamos a simplificar esa forma primero. Vendría a ser esto. Bien, como se ve aquí, la rama empieza a la mitad, un poco más abajo de la cavidad nasal. Va a depender también del ángulo de la cabeza para hacer esa medición, pero ahora podemos tomar esta línea o esta línea para guiarnos. Dependiendo de lo que hagamos con esto, también vamos a tener que cambiar el cigomático y el temporal. Por ejemplo, si lo bajo, lo tengo que bajar también a esto, porque están vinculados. Vamos a hacer primero los dientes. Ahora obviamente no se van a ver los frontales y se van a ver más los laterales debido a la posición que tiene. Antes de hacer eso vamos a recordar un poco los huesos que tenemos aquí. Lo que veníamos viendo antes, pero desde el otro ángulo. Maxilar superior. Aquí se ve con la marca el hueso nasal. Este es el hueso frontal, que llega hasta ahí aproximadamente. Este es el cigomático, que también es una porción bastante extraña porque está unida y flotando aquí entre estas partes. Este es el esfenoides aquí, temporal aquí. Esto es lo que habíamos dibujado antes, atrás, que es el proceso mastoide, que es importante porque se va a unir al esternocleidomastoideo y va a definir mucho la forma del cuello. Y esta es la mandíbula. ¿Sí? No vamos a entrar a pensar en parte por parte el nombre de cada una, pero más o menos ahí lo tenemos claro. A tener en cuenta, lo que se mueve aquí es esto, ¿sí? Todo el resto es fijo o relativamente fijo. Es interesante también tener en cuenta esto, que es escalonado, y dónde y cómo se va a unir el cuello. Esto nos va a servir para entender mejor el cuello después, cuando estudiamos el cuello.
Bien, aquí detrás tenemos entre la ceja, que va a estar aquí, y la base de la nariz, tenemos la oreja, ¿sí? Entonces, aquí va el oído. Está detrás de la mandíbula. Ahora lo vamos a simplificar así, porque es una forma más compleja, pero que no va a ser visible para el dibujo. Aquí sí viene ahora el proceso mastoide, de donde se va a unir el esternocleidomastoideo. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que este ángulo y este ángulo son más definidos que el resto, que son más curvos con respecto a la cabeza. Hasta aquí tenemos las proporciones generales y podemos profundizar más, por supuesto, en cada una de las partes y tratar de analizar la forma desde diferentes ángulos, también visto de atrás, es muy interesante. Y a continuación la idea sería agregar los músculos para entender un poco las funciones y la expresividad de la cara y después agregar las partes que todavía están faltando, ¿no? Porque por supuesto aquí vamos a tener el ojo, también hay que ver dónde van los labios, dónde van las fosas nasales, todo eso lo vamos a agregar después. Vamos a ver una síntesis de estas proporciones. Teníamos 1, 2, 3. Agregamos un tercio de esto en la parte superior. De ancho teníamos 1, 2 y el tercio. 1, 2 y el tercio aproximadamente. El medio. Ahora, hemos hecho quintos aquí y aquí tercios. Después hemos marcado el medio y hemos hecho esto así y así. ¿Sí? Quintos, tercios, mitades de esto. 1, 2, 3, cavidad ocular. Ahora, esto lo estiramos aquí longitudinalmente y tenemos nuestra cavidad ocular. 1, 2, 3, espacio para la nariz. Vamos a dibujar esto aquí esquemáticamente. Glabela. Aquí teníamos esto así. Ahora a la mitad teníamos el diente inferior, tapando un poco el incisivo superior. A la mitad de la cavidad ocular teníamos la entrada esta, que iba a ser la entrada del cigomático. Aquí abajo vamos a hacer rápidamente los dientes. Y aquí teníamos el mentón, habíamos hecho esto así, y a la altura de la mitad era que venía la mandíbula. Proceso mastoides. Esta es la proporción general que veníamos trabajando. Y para hacerlo de perfil vamos a trabajar con lo mismo. Vamos a usar la parte superior, la parte inferior. Habíamos dicho que de fondo iba a tener hasta aquí, o sea, estos 3 tercios. Casi un cuadrado, un poco apretado así. Marcamos el medio. Podemos hacerlo de los tercios aquí, lo achicamos un poco. Marcamos la línea arbitraria y decíamos, bueno, glabela, la hendidura del hueso nasal, la saliente esta, hasta aquí.
usábamos este tercio para marcar el cigomático. Antes de que termine el ojo teníamos ya el giro este. Aquí teníamos mandíbula. Hasta aquí tenemos las proporciones generales del cráneo y en los próximos videos vamos a colocar los músculos más importantes de la expresión facial y cada una de las partes, ojo, nariz, boca, para poder dibujarlo después pensando en los planos desde diferentes puntos de vista usando nuestra imaginación sin basarnos en referencias. Hasta la próxima.